Bueno, el primer punto, el segundo parcial, dice que en un enlace de bajada de un sistema de comunicaciones móviles se utiliza una modulación 32 QAM sobre una portadora con un ancho de banda de 20 MHz, que tiene una ganancia de antena transmisora de 20 dB, de antena receptora de 5 dB, que opera a una frecuencia de 2100 MHz, que tiene pérdidas de propagación de 150 decibeles, que la estación base entonces que tiene un filtro con un factor alfa de 0.2 y piden calcular la mínima relación portadora densidad espectral de potencia de ruido y la potencia de transmisión requeridas, o sea C, para conseguir una tasa de error objetiva de 10 a la menos 3. Bueno, entonces así en este tipo de problemas, entonces lo que toca hacer es tratar de relacionar, digamos, la mayor cantidad de datos con una fórmula, ¿sí? eh, que nos permita, digamos, despejar alguna variable, ¿no? Y pues de esa manera ir acercándonos al resultado. Entonces eso es lo que planteo acá. Entonces, nos dicen que la modulación entonces que es 32 QAM, ¿sí? Entonces yo me puedo remitir acá a las ecuaciones de los tipos de modulación, ¿sí? Entonces, listo. Entonces nos dicen que es QAM, ¿sí? Entonces tenemos QAM para cualquier K, en este caso pues K sería eh, logaritmo base de m, ¿sí? Que en este caso sería pues 5, ¿no? Ya que 2 a la 5 pues es 32, ¿sí? Entonces, y m pues sería 32, ¿no? Listo. Ahí está, entonces, y recordemos que lambda sub b, perdón, que gamma sub b es eb sobre n sub 0. Entonces ya tenemos todos los datos, tenemos k, tenemos m, entonces podemos despejar la relación, es eb sobre n sub 0, que es lo que tenemos acá. Entonces reemplazamos, como dije, el logaritmo base de m, que es 5. Entonces esta operación nos da esto, ¿sí? Esta operación nos da esto, recordemos entonces que m es 32, ¿sí? Entonces haciendo esa operación da esto. Y aquí dentro de la Q-function, o de la función Q, entonces lo mismo, hacemos las operaciones hasta donde sea posible. Entonces aquí sería 5 por 3, 15 sobre 32 menos 1, 31, multiplicado por nuestra variable, b sobre n sub 0. Y aquí pues la probabilidad de error de bit, que es la que nos da, ¿sí? Ya. Entonces, ¿cómo voy a despejar esa b sobre n sub 0 si está dentro de la Q-function? Entonces, ¿qué habría que hacer? Habría que despejar, ya que no hay más variables, podemos despejar directamente Q-function, ¿sí? Y evaluarla en una tabla. En este caso, entonces va a ser como a la inversa de lo que usualmente se usa. Sabemos cuál es el valor de Q evaluado en X, entonces vamos a hallar el valor de X, que sería el argumento de Q-function, ¿sí? Bueno, entonces, primero que todo, para despejarla, simplemente entonces hacemos esta operación y dividimos ambos miembros por ese número. Entonces 10 a la menos 3 sobre lo que nos da esa operación va a ser igual a Q de X, ¿sí? Q evaluada en el argumento. Entonces, en este caso, esto pasándolo a dividir acá, pues nos da este número, ¿sí? Entonces, eh, el valor de Q de X va a tener que ser un valor cercano a este número. Entonces vamos a buscarlo en la tabla de Q-function. Entonces, este valor es muy cercano al que nos da. Nos da 1.51 por 10 a la menos 3. Y acá tenemos 1.58. Es el valor más cercano y podemos trabajar con él. ¿Sí? Pero entonces, como dije, es como el caso inverso. Aquí vamos a evaluar entonces Q de X. Q evaluado en X es esto. Que sería Q evaluado en esto. Bueno, que se va a hacer X. Q evaluado, digamos, en X, que va a ser todo este argumento. Entonces va a ser eso. Entonces, ¿cuánto vale entonces el argumento para satisfacer eso? ¿Sí? Entonces nos dice que 2.95. El argumento de este Q tiene que ser 2.95 para que nos dé esto. ¿Ya? Entonces, si necesitamos hacer que todo este argumento sea igual a 2.95, pues lo igualamos, ¿sí o no? Entonces igual a 2.95. Y vamos a despejar ya e sobre n sub 0. Entonces, elevamos al cuadrado en ambos miembros y multiplicamos por 31 en ambos miembros y dividimos por 15 en ambos miembros. ¿Sí? Ya tenemos despejado e sobre n sub 0. Entonces haciendo esa operación, pues da 17.98 en veces o 12.5491 en decibeles, pues haciendo 10 logaritmos de eso. Muy bien. Bueno, sin embargo, pues eso no nos dice nada, o sea que pues no es algo como que nos pidan como tal. Pero yo sé que esta relación E sobre n sub 0, energía del bit sobre densidad espectral, perdón, sí, densidad espectral de potencia de ruido, es entonces la potencia de la portadora sobre la potencia del ruido por el ancho de banda de ruido sobre la tasa de bits. ¿Sí? Entonces, ahí no hay nada de lo que nos piden, ¿no? ¿Por qué? Porque nos piden C sobre n sub 0, pero se puede hacer algo. Y es que n, la potencia del ruido, es igual a la densidad espectral de potencia de ruido, o sea, n sub 0, por el ancho de banda del ruido, que es Bn. Entonces ya no va a poner n, sino pues a lo que es igual, ¿sí? Que es lo que acabo de decir, densidad espectral de potencia de ruido por ancho de banda de ruido. Lo reemplazo, en vez de poner n, pues pongo eso, ¿sí? Que es lo mismo. Ahora, pues esto se cancela, ¿cierto? Con este Bn que hay por acá. Y entonces pues me queda que Eb sobre n sub 0 es igual a C sobre n sub 0 por 1 sobre Rb.
Pero entonces aquí ya tengo la variable que, digamos, que me piden, ¿sí? Que es C sobre n sub 0. Entonces voy a despejarla, ¿sí o no? Entonces C sobre n sub 0 es EB sobre n sub 0. Y aquí multiplico ambos miembros por RB, por la tasa de bits. Y me queda entonces aquí por RB, ¿sí? Entonces me queda así ya el despeje como tal, que es este que vemos acá. C sobre n sub 0, EB sobre n sub 0 por RB. ¿Listo? Muy bien. Entonces aquí pues ya tengo todos los datos. Bueno, no. Aún me falta entonces encontrar la tasa de bits. Bueno, ¿cómo puedo encontrar la tasa de bits? Yo ya sé que tengo un ancho de banda ocupado, ¿sí? Que es el ancho de banda que me da el enunciado, que es de 20 MHz. Va a ser mi ancho de banda ocupado. Siempre que nos hablen de que la portadora tiene un ancho de banda, pues ya se asume que es el ocupado, ¿sí? Porque es como lo que ya está efectivo, ¿sí? Entonces ya es el que está ocupando como tal. Entonces, de 20 MHz, ¿sí? Y yo sé que el ancho de banda es la tasa de símbolos por uno más algo. Ahí no está la tasa de bits, ¿no? Pero si ya tenemos el ancho de banda ocupado, podemos despejar la tasa de símbolos. Con la tasa de símbolos ya sí se puede sacar la tasa de bits, que es lo que está acá, ¿sí? Entonces, ya tengo el ancho de banda ocupado, ya tengo alfa, que también me dicen que es de 0.2, despejo RS, 20 MHz sobre uno más alfa, ¿cierto? Despejando. Me da este resultado. Muy bien. Ahora, yo sé que RS, o la tasa de símbolos, es la tasa de bits sobre el logaritmo de CDM. Entonces, ya tengo RS, tengo que encontrar RB, ¿sí? Lo despejo. RB es la tasa de símbolos por logaritmo de CDM. Tengo RS, sí, lo acabé de sacar. Tengo M, sí, es 32. Reemplazo y tengo ya la tasa de bits. Entonces ya tengo todos los datos para sacar C sobre N sub 0. ¿Listo? Entonces, eso es lo que está por acá. Aquí abajo, C sobre N sub 0. C sobre N sub 0. Que pues aquí lo saqué en dBs, ¿cierto? Entonces, que es EB sobre N sub 0 en dBs. Por aquí lo tengo, ¿cierto? EB sobre N sub 0 en dBs. Más 10 logaritmo. ¿De quién? De RB. Que pues aquí uno puede ver que es esta misma fórmula, ¿no? Solo que aquí como está en dBs, entonces pues esta multiplicación se transforma en una suma, ¿sí? Entonces esto en dBs, si lo trabajo todo en dBs, entonces va a ser la suma de esto más esto, pero pues ambos en dBs, ¿sí? Entonces reemplazo, listo, entonces reemplazo, aquí pues este valor aquí ya lo voy a sacar en dBs, 12.54 en dBs, ¿cierto? Más 10 logaritmo de mi RB, que está mi RB, para sacarla en dBs, ¿no? Y tener todo en dBs. Entonces ya hago entonces esas operaciones y me da que esto, entonces en dBs va a ser 91.75 dBs. Entonces ya esa es mi relación C sobre N sub 0 mínima, ¿cierto? Pues que tiene, o que debe tener, pues como tal, digamos, el enlace de bajada o lo que es el enunciado, ¿sí? Y bueno, si lo pasamos a veces, pues también lo podemos expresar así, ¿no? Que sería 10 elevado a la 91.75 sobre 10. ¿Sí? Voy a verificar acá esa operación. Efectivamente, ahí está. En veces. Listo. Entonces, ¿qué nos quedaría faltando? La potencia de transmisión requerida para conseguir una tasa de error de 10 a la menos 3. Bueno, entonces la potencia de transmisión requerida como tal. ¿Listo? Entonces, acá yo puedo hacer lo siguiente. Yo sé, entonces partiendo de esta misma fórmula que tengo acá, me piden entonces la potencia de transmisión. La potencia, cuando me hablan de potencia de transmisión, pues están hablando de C, ¿cierto? Porque aquí yo mencionaba entonces potencia de transmisión sobre densidad espectral de potencia de arriba, ¿sí? Entonces es C, como tal es C. ¿Sí? Entonces, si yo despejo C, me va a quedar que C es igual a EB sobre N sub 0 por RB por N sub 0. ¿Sí? Yo podría entonces decir, bueno, yo cancelo N0 con N0. Pero pues no conocemos la energía del bit, no conocemos EB. Pero sí conocemos esta relación. Es sencillo. Simplemente digamos que C es igual a esta relación, que yo ya la conozco en valor numérico, ya conozco RB en valor numérico, y N sub 0 pues lo puedo calcular muy fácilmente, ¿sí? Entonces, en vez de cancelarlo, pues para no complicarse, ¿cierto? Sacar un EB, que probablemente no va a tener forma de sacarlo, lo trabajo así directamente. Entonces, esa fórmula que acabé de decir, de C es igual a EB sobre N sub 0 por RB por N sub 0, pues esto mismo en decibeles, ¿no? Ya tengo EB sobre N sub 0 en decibeles, que es esto. Tengo RB en decibeles. Bueno, aquí no lo puse explícitamente en el caso anterior, pero pues solo es hacer esta operación, ¿cierto? Y tengo RB en decibeles. Y entonces, bueno, como es en decibeles, entonces todo lo que era multiplicación acá, entonces se convierte en una suma acá, ¿listo? Y entonces me faltaría ya simplemente solo N sub 0, es lo único que falta. Entonces yo sé que N sub 0 es K por T.
donde K es la constante de Boltzmann y T es la temperatura. Entonces, pues siempre se asume como la temperatura ambiente, que la temperatura ambiente son 300 grados Kelvin, ¿sí? Eh, o bueno, siempre trabaja con esa como un estándar, ¿no? No, pues a no ser, ¿cierto? Salvo que digan lo contrario, que en el enunciado, pues de pronto diga lo contrario. Listo. La constante de Boltzmann, por aquí está, ¿cierto? Que es este valor, 1.38 por 10 a la menos 23 joules por Kelvin. Ya, entonces, pues hago esa multiplicación por 300, ¿cierto? Que esta temperatura también se trabaja en Kelvin, ¿no? Y ya, da este valor. Bueno, en caso de que pues uno no se sepa el valor de la constante de Boltzmann, se puede sacar en la calculadora. Esa está como tal ahí guardada, esa variable. Que pues en mi caso la saco escribiendo Shift 7 y me pide pues ya ahí una constante, ¿sí? Y me dice que la constante en mi calculadora es la constante de Boltzmann, la saco con el 25. Entonces Shift 7, 25 igual, y ella me da la constante de Boltzmann. ¿Listo? Y ya, entonces haciendo esa operación por 300, pues ya me da el N sub 0, ¿sí? Que sería la densidad espectral de potencia R. Entonces lo calculo ya en decibeles y hago la suma, ¿sí? Esto más esto más esto, entonces ya me da C, ¿sí? Que me dice que es de menos 112.070 dB watts. Bueno, pero entonces, ojo, porque esa C, pues como tal, ya es en mi, digamos, en mi receptor, ¿sí? Ya después de que llegó esa C, no es la que me piden acá, porque aquí me piden que la potencia de transmisión, no de recepción. Esta C es ya del final. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Yo sé que si la C que me llegó es esta, entonces la C que debo transmitir, pues pasó por una serie de, digamos, ganancias en las antenas y de atenuaciones, ¿sí? Pues en lo que llegó digamos, hasta su destino final, ¿no? Entonces, si yo tengo mi C transmitida, bueno, yo arranco, tengo mi C transmitida, le sumo la ganancia a la antena transmisora, que por aquí me dicen que es de 20 Db, ¿sí o no? Después, que le resto la atenuación, ¿sí? La atenuación que hay por acá, que me dicen que es de pérdidas de 150 Db, claro, entonces le resto las pérdidas. Y por acá me dicen que la antena receptora tiene otra ganancia, por acá está, de 5 Db, entonces le sumo la ganancia de 5 Db, ¿cierto? Y entonces ya eso es lo que recibo, mi C, que entonces es esta precisamente la que calculamos. Entonces ya yo despejo simplemente cuál debería ser la que debo transmitir para pues, satisfacer esa ecuación, ¿sí? Entonces simplemente puedo despejar, ¿sí? O pues ya hacerlo en la mente, ¿cierto? Restar C, o sea, este valor, menos 20 más 150 menos 5 y ya. Entonces la debería transmitir con una potencia portadora de 12.93 dB. Si lo quiero pasar a veces, dB watts, ponemos alto. Si lo quiero pasar a veces, pues 10 elevado a la 12.93 sobre 10. Listo. Y se acabó el ejercicio. Hasta ahí sería todo.